Bienvenidos y bienvenidas a La Ventana de los Tiempos. Hoy seguimos con Paula Costa Pérez, con su trabajo final de grado, en el cual nos regala a los sabraneros el origen del apodo de los pleiteros. Si en el anterior programa vimos una introducción sobre los primeros años de vida de la protagonista, hoy entraremos en su adolescencia, comenzando por lo que nosotros denominamos el arte de pelar la pava. Cuando tenía 15 años, nuestra protagonista comenzó una relación sentimental con un chico llamado Pedro. Ella quedaba mucho con las hermanas de él, ya que eran su grupo de amigas. Y de este modo comenzó a coincidir con él y a darse cuenta que era un chico que le llamaba mucho la atención. Él tonteaba con ella y enseguida formalizaron la relación, porque antiguamente, cuando querían tener una relación, el novio tenía que ir a la casa de la chica y pedir su mano. Y en este caso era Josefa quien tenía que dar el consentimiento necesario, ya que Joaquín había fallecido años anteriores y no había una figura paterna que lo sustituyera. Organizaron una comida formal en la que Pedro y María Ángeles se sentaban uno enfrente del otro, con la madre de ella en la cabecera de la mesa y los padres de Pedro junto a él. Y ya con anticipación, la familia de él había mandado un ramo de flores blancas. Entonces eran los padres de Pedro quienes hacían una petición formal a los padres de ella, y posteriormente era él quien declaraba sus intenciones. Josefa aceptó la oferta y comenzaron a discutir los pormenores de la boda. Si este proceso no se realizaba de forma correcta y discreta y comenzaban a ir juntos sin haber sido consentidos por la familia de ella, era algo que no estaba bien visto y la gente comenzaba a criticar. En aquella época era muy malo, al tiempo de muy importante, actuar de forma correcta para que la gente no hablara mal de ti y así evitar tu deshonra y la de tu familia. La familia de Pedro era muy pobre y como tenía muchos hermanos, él había sido criado por uno de sus tíos, con el cual no pasó necesidades y trabajaba con su padre en la carpintería. Al poco tiempo de comprometerse se casaron, tuvieron una boda muy sencilla. En esos tiempos no se celebraba un convite en un restaurante ni en ninguna clase de fiesta. Nada más se sentaban a comer con la familia más cercana y siempre en casa. Una vez casados, se fueron a vivir juntos a casa de María Ángeles. Y sus dos hermanos mayores ya estaban casados e independizados, de forma que Josefa, Pedro y María vivían juntos. Pedro era carpintero como su padre. Tenía una pequeña carpintería en Cieza, en la que trabajaba desde los 13 años, ayudando a su familia. María Ángeles, en cambio, nunca llegó a trabajar. Se dedicaba a ayudar a su madre con las labores del campo, lo mismo que hacía cuando era una niña. Pero eso sí, bordaba y ayudaba a su familia y vecinas cerca de casa. Pronto tuvieron un hijo, al que llamaron Pedro, y al poco tiempo nació Purificación. Los dos fueron criados en Cieza durante unos años, hasta que Pedro decidió mudarse a Ibiza en busca de trabajo y una mejora de las condiciones de vida, aunque cabe destacar que teniendo en cuenta la situación de la época en la que vivían, ellos nunca tuvieron que pasar necesidades. Pedro emprendió el viaje sin su esposa ni sus hijos, sino que fue acompañado de dos de sus hermanos. Fue cuando encontró una casa y un buen trabajo, que llamó a María Ángeles para que compraran el primer pasaje que se dirigiera a Ibiza, acompañada de sus dos hijos, para tener una vida mejor. Ya estando en Ibiza, volvió a quedarse embarazada de su tercer hijo. Y como el grupo sanguíneo de María Ángeles era cero negativo y el de Pedro cero positivo, por alguna razón era necesario que todos los hijos que tuvieran se hiciera una transfusión de sangre al mismo nacer, excepto el primero. Como consecuencia, al quedarse embarazada, los médicos del hospital de Ibiza le fueron haciendo los seguimientos necesarios y 2 meses antes del parto le recomendaron viajar a Mallorca y que fuera atendida allí durante el parto por la amplitud de recursos de los que disponían. Como los hospitales de Murcia también estaban bien equipados, María Ángeles decidió trasladarse allí 2 meses antes, ya que era una buena forma de tener un parto seguro y de que su familia la ayudara a cuidar de Pedro y Purificación, pues se encontraban cerca de Cieza y de Abarán. Pedro se quedó en Ibiza trabajando hasta el momento del nacimiento, momento en el cual viajó a Murcia.
Nació una pequeña que estuvo muy enferma en el hospital, incluso a punto de morir. María Ángeles no paraba de rezar a todas sus vírgenes, y como había nacido en el hospital de Belén, María Ángeles prometió que si se recuperaba le pondría el nombre de Belén. Como esto sucedió de forma satisfactoria, pero ya tenían pensado ponerle el nombre de María José, en honor a su madre, terminaron llamándola María José de Belén, por su madre y, como hemos dicho, por el hospital. Estuvieron en Murcia unos 3 meses aproximadamente, hasta que la pequeña se recuperó completamente y pudieron volver a la isla de Ibiza. Continuaron su vida en Cieza hasta que María Ángeles vuelva a quedar embarazada, en este caso de la pequeña Ana. Al igual que en el anterior embarazo, decide volver a Murcia para el parto. Una vez nacida la pequeña, regresan a Ibiza para que Pedro pudiese continuar su trabajo en la carpintería y ella se pudiera dedicar a todos sus hijos. Pasados 2 años, María Ángeles vuelve a quedarse embarazada. Ella y su marido deciden realizar un viaje a Cieza para pasar las Navidades con la familia. Estuvieron 10 días en los que los pequeños se lo pasaron genial y toda la familia de allí tuvo la oportunidad de conocer a la pequeña Ana. Tenían los pasajes de vuelta, comprados para el vuelo de Iberia 602 del 7 de enero de 1972 con destino a Ibiza. Pero un día antes, fíjense, Pedro decidió cambiar los pasajes para volver con un día de antelación, porque había organizado una quedada con unos amigos para pescar. Ese día sus vidas cambiaron, y vaya si cambiaron, ya que el vuelo que tenían que coger en un principio chocó contra el monte de la Sierra de Satalayá, la montaña más alta de Ibiza, debido a un descuido demostrado por parte del piloto durante el descenso, debido a la poca visibilidad a causa de la niebla. Se acuerda perfectamente que fallecieron 104 personas, que era la totalidad de los ocupantes del avión, y algunos de los cuales eran amigos y conocidos de ella. Fue y es el segundo accidente más grave de la historia aeronáutica española. Cuando el accidente fue anunciado en la televisión y la radio, la familia de Cieza y Abarán no sabía si se encontraban vivos ni tampoco su estado, ya que Pedro no había informado de su decisión en el cambio de billetes. La familia envió un telegrama a Pedro y a María Ángeles para informarse de la situación. Ellos enseguida explicaron el cambio de pasajes y que todo, gracias a una pesca, estaba correcto. A los pocos meses nació Rosa María, su quinta hija, y debido a la previsión de los médicos de algunas dificultades con las que vendría Rosa, decidieron mandarla a Palma de Mallorca, donde nació. El resto de los hijos se quedaron en Ibiza continuando sus estudios mientras que Josefa los cuidaba, de forma que Pedro y María Ángeles pudieran viajar a Palma y dedicarse plenamente a Rosa. Encontramos cómo el resto de sus hijos estuvieron escolarizados hasta cumplir con los estudios básicos, obteniendo el graduado escolar, abandonando el colegio y comenzando a trabajar cada uno con oficios distintos a sus padres para mantener a la familia. Tras el fallecimiento de Pedro, su estado de salud y mental se fue deteriorando, algo sobre todo en esta época de COVID en la cual estoy redactando esta historia de vida. Parece que María Ángeles, al no salir de casa, se encuentra un poco desorientada. Actualmente tiene dificultad para recordar el presente, pero es capaz de vivir en el ayer y mostrar detalles como los que estamos leyendo. Puede contarnos detalles de toda su infancia y de su propia vida hasta el fallecimiento de su esposo. Para concluir este trabajo, creo que a pesar de la circunstancia que se pasaba en la época en la que nació María Ángeles, creo que tuvo la suerte de nacer en una familia de bien, en la que ha sido muy cuidada y querida. También ella ha conseguido realizarse y criar con el mismo amor a sus hijos, un amor que hoy nos entendemos entre toda la familia, con raíces abaraneras en esta isla de Ibiza, una familia en la cual generación tras generación ha conseguido dar vida, permitiéndonos construir la nuestra.